Pam, 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 pam. ¿Qué tal? Muy buenas, desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre, todo el mundo está con JR. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más aquí a mi canal. Bienvenidos a las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy es... ¿qué día? Soy 18 de agosto, así que nada, empezamos con JR. Ayer vino la pedazo de grúa de Fraile que tenemos en imagen y todavía siguen ahí, ¿eh? Todavía siguen ahí, no sabemos qué es lo que pasa, pero todavía continúan ahí. Ayer estaban por la tarde soldando y por la mañana estaban con una especie de cincel, paca, con un cincel y un martillo como presionando las piezas. Algo no ha debido de cuadrar, alguna conexión no ha debido de encajar. Así que luego les preguntaré a ver si me dicen algo. Bueno, ¿os acordáis cuando veíamos en la parte de aquí esas piezas, esos materiales que pusieron para cubrir la parte de las extensiones inferiores aquí de la esquina de la Torre B? ¿Por qué fue? Pues debe ser que porque empezaron a hormigonar en la parte de arriba, como bien me lo dijo ayer un pedazo de amigo que me lo dejó aquí en los comentarios. Vimos cómo estaban hormigonando en la parte superior y claro, esto cae. La gravedad existe en esta vida. Entonces, al hormigonar puede ser que caiga algo y ¡bumba! De aquí, y era para protegerlo. De momento, ya lo veis, han terminado de hormigonar y han terminado de quitar ya esa lona negra que teníamos de protección. Otro día más impregnándonos de estas mejores imágenes de la fachada sur, pero bueno, en este caso luego lo veremos más tarde, antes de entrar al interior, pero eso será lo último. Concha Espina será lo último, ya sabéis, hacemos Plaza de Lima, Castellana, Rafaelus Salgadus, Padre Damián, Concha Espina e interior. ¡Ey! Mirad lo que tenemos en pantalla. Mucho material. El material que van subiendo arriba y el material que van subiendo y van haciendo, instalando en esta parte de aquí para utilizarlo para remodelación del Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Sí, venga. Bueno, acaban de irse de la zona. Están desalojando un poco la zona, no sé si es que van a otro lado, pero han estado trabajando ahí. Y quiero hacer un zoom para que veáis toda la huella, lo que han estado haciendo. Parece que han hecho como una especie de prolongación. Ahí va. Una especie de prolongación a la parte de la orejeta, ¿no? Es como que han soldado en toda esa parte, han colocado una especie de placa. Parece ser que la conexión, la extensión que había en ese lado para ese lado no parece que haya podido conectarse, no se haya podido pues instalar bien, y es posible que hayan tenido que recurrir a este método. Esperemos que lo solventen cuanto antes y mientras tanto vamos viendo cómo van cubriendo toda la parte del suelo de la corona, donde ya sabéis que hace unos pocos días vimos cómo hormigonaban en toda esa zona de ahí. Al igual que antes, bueno, luego lo mostraré, pero están hormigonando en las galerías del primer anfiteatro por la parte exterior. Bueno, mientras tanto, seguimos. Bueno, a punto ya de penetrar el sol directamente en la parte superior de la fachada de esta parte de la cubierta del Santiago Bernabéu. Ya se va adentrando la mañana, prácticamente nos tenemos que ir a comer porque yo tengo hambre. Y seguimos viendo el avance del Santiago Bernabéu aquí en el canal de JR, donde vemos de momento que todavía sigue toda esta parte que tiene que repararse, sigue igual. Vemos toda la parte del techo de la corona donde tampoco han puesto más techado, no han puesto más chapa. Y nos vamos adentrando por Castellana. Quiero recordar de que hoy jugamos las chicas, así que todo el mundo a Valdebebas y si no, a Real Madrid Televisión a ver el partidazo. Hoy hay que ganar. Lo que decíamos, vamos avanzando por Castellana. Ayer veíamos cómo estaban demoliendo la parte de la plataforma justo debajo de la viga museo, y en estos precisos instantes vemos cómo están subiendo una mini lama a la cubierta oeste, a ver si dentro de poquito empezamos ya a subir a las alturas para ver los avances en la misma. Oye, antes de seguir, mirad qué pedazo de plano, cómo está pegando ya el sol en la cubierta. ¡Ah! Que me quemo. Hablando del elemento intuminiscente que hablamos siempre que pasamos por aquí, vemos toda la parte de la viga museo, en este caso el futuro museo del Santiago Bernabéu, lo tenemos ahora mismo en pantalla. Mirad cómo ayer reanudaron la marcha con la instalación y la colocación
de ese elemento ignífugo, pero han vuelto a quedar separados. Yo es que estoy flipando. Es decir, van a trompicones, van a como los intermitentes, igual, piqui, piqui. Bueno, pues de momento ayer empezaron a colocarlo en la parte de aquí, pero otra vez que se han vuelto a quedar parados. Es verdad que están a tope en su interior con los trabajos, pero otra vez se han vuelto a quedar parados, a lo que me refiero con la instalación de los nuevos elementos ignífugos para la misma viga. Ahí están, ahí arriba, a tope con las instalaciones de los accesos para en un futuro desde el restaurante hacia el vomitorio y viceversa. Ya sabéis que en el día de ayer en el interior vimos cómo colocaban escaleras en la parte superior del cuarto anfiteatro, así que yo creo que se están ciñendo al plan, se están ciñendo a la instalación de los nuevos accesos, futuros nuevos accesos. Y qué bonito, amigo, qué bonito. Llegamos a Honduras, un saludo para Honduras como todos los días. ¡Viva Honduras y la madre que les... Dejo una encuesta aquí en el chat, en el vídeo. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánto creéis que van a tardar en demoler toda la plataforma? ¿Creéis que van a demoler toda la plataforma o solamente van a demoler un cachito de la plataforma, es decir, mitad hacia adentro? Dejádmelo en los comentarios, pero ya sabéis que en el día de ayer vimos cómo estaban demoliendo ya, o sea, estaban ahí Demol, la empresa Demol, que es Demoluciones, estaban con el pica pica, con el martillo, dándole que te pego ahí en el interior de la viga museo, justo debajo de la viga museo, con el pica pica demoliendo la plataforma. Así que me imagino que será lo que decíamos ayer, me imagino que será para la futura instalación de las conexiones inferiores, para los nuevos soportes y la futura piel del Santiago Bernabéu por la parte de la Castellana. Qué bonito como penetra los rayos del sol, penetra directamente, inciden directamente sobre la fotosíntesis de las hojas, aquí este pedazo de árbol verde, verdecito, y luego me dan a mí, en toda la cara. Bueno, pues ya poniéndonos en serio, vemos cómo ya están todos los soportes verticales en la esquina de la Torre C completamente listos. Lo único que faltaría ahora mismo es colocar las extensiones y conexiones entre ellas para seguir reforzando y colocar en un futuro nuestras queridas lamas. Y otra más, están a tope con la instalación de las lamas en la cubierta, ¿eh? Yo creo que para principio de temporada, yo creo que puede ser unos buenos avances en la obra, ¿eh? Sobre todo a lo que me refiero con las lamas, porque están a tope con la instalación de lamas. Cada 2x3 ves una lama corriendo y volando. Bienvenidos un día más a la esquina de la Torre C, bienvenidos un día más al canal de JR. Estamos cerca de llegar a los 20.000 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si estás viendo el vídeo y no te has suscrito, dale a unirme, hombre, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada, es totalmente gratis. Apoyas al canal y así YouTube te notifica de las veces que hago vídeos y directos. Así que estamos aquí en Torre C, abandonando poco a poco Castellana y entrando en Rafael Salgado. Vamos viendo también toda esta esquina de aquí, donde vimos también cómo subían, izaban esas pedazos de piezas para seguir formando la parte de la viga corona a su paso por la Torre C, y que me voy a la sombra porque no se ve nada. Vale, creo que aquí se ve mejor, ¿no? ¿Me lo confirmáis? Vale, gracias. Lo que estábamos diciendo, en el día de ayer colocaban más conexiones, más pedazos de piezas de las blancas que tenemos ahora mismo en pantalla. Madre mía, por favor, cállese, cállese. Ojo, 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 ojo. ¡Ah, madre mía! Otro tramo de escaleras. A ver, ¿por qué no me enfocas? Otro tramo de escaleras que están subiendo. Pero bueno. Están subiendo a la parte del cuarto anfiteatro aquí en el lateral oeste. Mirad, tengo unas ganas de entrar para verlo. Bueno, pues lo que decíamos, ya parece que han terminado de colocar toda la gravilla que soltaba el camión. Y lo que decíamos, todas las nuevas piezas que veíamos ayer, como izaban, las están colocando, las están instalando en toda la parte de la estructura, futura estructura de la viga corona. Al igual que también está a tope en la instalación de los desagües ahí arriba, justo en la parte superior de la cubierta. Y desde este modo gran angular nos despedimos ya de Castellana. Hasta luego, Castellana. Y llegamos a Rafael Salgado, un día más a Rafael Salgado. Madre mía, qué suerte tengo de estar aquí todos los días viendo el avance de del Santiago Bernabéu aquí en persona, y sobre todo para todos vosotros, sobre todo para todos vosotros. Llegamos ya a la parte de Rafael Salgado, donde están toda la parte de los andamiados que tenemos en pantalla, y vemos que pues no han puesto nada. No han puesto nada. De momento, toda esa instalación de andamiaje para colocar las futuras...
un rodillo, chaval, digo, está vibrando el suelo. Y es que lo único que puede ser eso es o el metro, el tren, o un rodillo. Pero bueno, lo que decía, andamiaje por todos los lados. Y vemos que no completan demasiado rápido toda esa zona, esos tubos de agua fría, agua caliente, cerveza, mojito y demás. Vemos que también esta zona está un poquito más parada porque no terminan de colocar esas barandillas que todavía faltan por colocar. Pero bueno, parece que, bueno, mientras que me terminen el césped va todo bien. Ahora sí que sí, estamos de nuevo aquí en Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría. Madre mía, tenemos un ejército de lamas, ¿eh? Tenemos un ejército de lamas por todos los lados. Y es que además que traen más. Yo es que estoy flipando, pero flipando en colores. Mientras tanto, mientras estoy flipando, mirad cómo va quedando el fondo norte. Ojo, ojo cómo ha crecido el fondo norte. Mirad todo lo que ha crecido en la parte inferior, mitad inferior. Hola, estoy flipando, Ayer colocaron tantas, pero bueno, estoy soñando. ¿Qué es esto? Tenemos expectación aquí en Rafael Salgado, tenemos mucha gente porque están colocando la más. Ah, bueno, si está Maribelcita. Hola, Maribelcita. Bueno, lo que decíamos, tenemos aquí el ejército de lamas, que tenemos ahí todas acopiadas y bien ordenadas, y es que acaba de llegar otro pedazo de tráiler con más lamas, así que, ojito, que viene la revancha y viene la guerra entre la fachada norte y la fachada sur. Mirad cómo está en el día de hoy, veremos a ver cómo está en el día de mañana. ¿Van a subir 3 de 1 o qué? Toneladas máximo, mira la... Me vengo corriendo porque he visto las máquinas del césped que están ahí al fondo. Las he perdido ya. Las he perdido, tío. Las he perdido. Y se marchó. No sé dónde están, Las he perdido. Completamente las he perdido. Me cago en la leche. Menuda carrera de 200 metros que me he pegado. Para nada, tío. Para nada. Pues nada. Seguimos, continuamos. Esquina de la torre de 14ª, como dice Maribelcita. Y tenemos aquí esos pedazos de cracks que siguen, continúan trabajando en la instalación. Estoy reventado, reventado estoy. Siguen y continúan, voy a parar un segundo. Siguen y continúan colocando las extensiones pertinentes para colocar los refuerzos entre soportes verticales aquí en la esquina de la torre Ah, ya lo he dicho, de 14ª. Vale, menos mal que no he avanzado. Mirad lo que tenemos en pantalla. Es más, ahora mismo se acaban de pasar. Vamos ahí, mantenimiento de campo. A ver, por favor, tenéis que esperarles. Voy a aprovechar ahora que están parados. Venga, mantenimiento de campo. Se aproximan las máquinas del césped. Parece que han dado la vuelta entera al Santiago Bernabéu, Pero mirad, ya tenemos listos aquí para entrar al Santiago Bernabéu ese tractorcillo, esa máquina y esa otra máquina que no sé lo que tiene. Parece que tiene aquí el filtro de aceite y demás. No sé lo que es tampoco. Pero está entrando ahora mismo por Padre Damián. GTK es la empresa del transporte que se encarga de llevar ahora mismo estas nuevas máquinas al interior. Bueno, porque venimos y mirad lo que están cogiendo, mirad lo que tienen entre las eslingas. Otro tramo de escaleras mega gigante que van a subir a Padre Damián. No por mucho correr, amanece más temprano. Mirad lo que tenemos en pantalla. Es decir, ¿tanto correr para qué? Aquí tenemos a los pedazos de cracks pues bueno, van a empezar a colocar ya el césped dentro de poquito, no sabemos cuándo, yo creo que va a ser hoy, entre hoy y el año que viene. Y aquí están acopiados las futuras máquinas para colocar el césped. Y mirad lo que tenemos también en pantalla, menudo día, hoy 18 de agosto, otro tramo de escaleras blanquitas que van a subir. Me imagino que subirán a la parte la parte más sur del nuevo edificio. Y ahora que me fijo, mirad que están hormigonando en la parte del futuro Skybar en la esquina de la torre A. Ahí vemos ese pedazo de bomba, de hormigonado que se ve desde la parte inferior de la torre A. Y mirad cómo están hormigonando la parte superior del Skybar, toda esa parte donde, bueno, pues era un claro indicio de que iban a hormigonar en esa zona. Bueno, que tenemos a José de Santander, ha venido aquí a ver las obras. Cuéntanos, José, ¿qué tal? Buenas, chicos, nada, a la Madrid y vengo de Santander y esto es una maravilla. ¿Te gusta mucho el estadio o qué? Claro, es una pasada.
¿Cambia mucho de los vídeos en persona o qué? Es otra historia. Si podéis venir a verlo en vivo, no dudéis, ¿vale? Venga, chicos, a la Madrid. Ahí están preparando ya los pedazos de cracks, el izado y el recibimiento de la nueva pieza. Y aquí tenemos todavía la mega pieza que ya han pasado. Van a dar la vuelta las nuevas máquinas del césped, van a dar la vuelta para entrar por aquí. Bueno, mientras seguimos, avanzamos, vemos cómo va quedando el nuevo edificio. Me imagino que luego a media mañana colocarán ya la pieza, esa pieza que vemos que está todavía sujeta, está volando, está totalmente levitando en el aire. Que imagino que colocarán en esa parte de ahí. De momento sigue sin colocar la parte de la chapa. A ver, quita el dedo. Ahí, la parte de la chapa en esa zona donde está el color azul. Y es que este amor es azul como el mar azul. Bueno, pues no lo mete en el camión directamente, pasa en un... Madre mía, pedazo de ruedas, chaval. Flipas. Lo pasas así, a pie. Y ahora meterán la segunda que está calentando, se está preparando para entrar. Vamos a seguir y vamos a ver si les pillamos entrando al interior. No se me escapa, no se me olvida este modo gran angular de toda la parte de Sagrados Corazones, todo el lateral este, toda la torre A, donde ya sabéis que empezaron ayer a colocar los soportes inferiores para las futuras vigas, los futuros faldones de la piel envolvente del Santiago Bernabéu. El día de hoy también nos depara muchas cosas, y es que están hormigonando en la zona, como hemos visto antes. Ahí está la bomba de hormigonado proyectando hormigón en la parte superior, y ahí tenemos a las majestuosas escaleras, megatramo de escaleras que están a punto de subir. Pero mientras tanto voy para el interior para ver esa colocación de las máquinas del césped. Bueno, antes de entrar, mirad estas nuevas conexiones, esos nuevos pilares que tenemos en la parte inferior de la torre A para la futura piel envolvente aquí en la esquina de la torre A, lo que decíamos. A alguien se le ha caído el rotativo. Pues llegamos a Concha Espina, última parada. Mirad cómo están hormigonando en la parte superior de la esquina de la torre A, todo ese futuro Skybar. Y así que sí, vamos hacia Concha Espina, última parada. Ojo, que viene pedazo de tráiler, algo trae. Son más piezas para el interior. Madre mía, para las pasarelas de servicio que están haciendo en el invernadero. Aquí imagino que dará la vuelta, empezará a colocar el morro en la parte del Taco Bell y luego entrará de culo hacia el interior del Santiago Bernabéu. Vamos para adentro, que hay mucha prisa. Os voy dejando, antes de entrar, esta pedazo de imagen, este modo gran angular de la parte de la fachada sur, para ver cómo va quedando la instalación de las lamas. Creo que en el día de hoy no han colocado ni una, así que así es como va quedando. Nos vamos para el interior, venga, vamos. Muy buenas a todos y bienvenidos al interior. En el día de hoy, 18 de agosto de 2022, estamos aquí un día más en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver, porque hemos venido del exterior para ver la llegada de los tractores, para la futura llegada y muy pronta del césped para el Santiago Bernabéu. Así que vamos a ver si las vemos asomarse por algún lado o no. Lo que sí vemos es que han avanzado con el obstáculo, ese montículo que han hecho ahí a la parte de la grada abatible. Mirad cómo ha crecido, que prácticamente ya está a cota por la parte del suelo de donde están los banquillos. Ha crecido, ha crecido. Y tienen ahí como mallazo en la parte de ahí, así que me imagino que también lo pondrán dentro de poquito. Vamos a estar muy atentos en el día de hoy para ver qué es lo que hacen en esta zona. Bueno, seguimos, vámonos para la grada del lateral este, donde vemos que siguen colocando láminas de grada prefabricada. Mirad cómo están, están a tope con la instalación de grada prefabricada en el lateral este, a medida que van subiendo de la parte central del nuevo edificio, donde ya sabéis que hay una especie de puertecita donde acceden los camiones. Desde ahí cogen las láminas de grada prefabricada y mirad cómo asoman ya toda la instalación de la nueva grada, esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, y donde hemos visto que en el día de hoy tampoco había llegado un nuevo cordón, ni siquiera tubulares. Hemos visto que estaban ahí tonteando con los enganches de las tubulares, pero de momento no vemos tubulares e izados de cordones. Ahí vamos tirando la mirada hacia la esquina de la torre D, donde está y donde estará ese futuro Skybar que tenemos en pantalla, y donde siguen sosteniéndose esos andamios a nuestra derecha.
con la nueva llegada de ese pedazo de cordón, así que continuamos. ¿Qué más podemos ver por ahí? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos, JR? Vemos también como en el día de ayer empezaron a colocar, a demoler el soporte que teníamos ahí. Mirad cómo está en el día de hoy. Está totalmente obsoleto, no tenemos nada. Obsoleto no sé si es la palabra, pero la he dicho y ya está, y punto. Pero mirad cómo ha quedado en el día de hoy. Es más, siguen repasando, parece una amoladora, ¿no? Una amoladora o una radial. Ayer vimos cómo estaban comprobando la estanqueidad de los tubos en las mangueras en la parte de esta esquina de aquí, donde de momento hoy vemos también mucho movimiento en la zona de aquí. Y sobre todo tenemos la llegada de una nueva máquina en el interior y están empezando a alisar. Ahí tenemos un rodillo de unos 1000 kilos más o menos, 750 kilos, un rodillo de lanza, donde vemos que ahora mismo está en la parte este de las bandejas, donde el césped, donde el futuro césped que van a colocar, yo creo que de este fin de semana no se salva, de este fin de semana no se salva la instalación del césped ya aquí del Santiago Bernabéu, acaban de llegar las máquinas, como hemos visto antes. Estamos viendo claros avances, están alisando ya la parte de las bandejas, así que solo queda ya la llegada de nuestro queridísimo césped. Aquí tenemos a este pedazo de crack que parece que está repasando, parece que está haciendo servicios de mantenimiento, donde me imagino que colocarán el siguiente videomarcador. Por ahí lo tenemos en la parte de presidencia, y aquí ahora la más cercana a donde estamos nosotros está ese pedazo de crack, pues parece que está pintando, sí, está pintando, efectivamente. Vamos a fijarnos en la parte de tribuna, ahí al fondo, donde ahora perfectamente podemos ver lo que están haciendo, y es que parece que está un señor, un trabajador con ese traje de pintura. Estarán trabajando con gases peligrosos y tóxicos, hasta incluso pintando, pero es que no me atrevo yo a decir que están pintando cuando está todo totalmente demolido. Está totalmente todo patas arriba, y toda esta parte de aquí veremos cómo está para los primeros partidos de liga. Echamos otro vistazo, ya sabéis que toda esa parte de ahí está totalmente cerrada, no podemos sacarla, que a la vez que todo eso es la parte de tribuna, palco presidencial, justo debajo están los vestuarios, así que ojito, ojito, que vamos a contrarreloj. Ahí vimos en el día de ayer cómo colocaban ese caucho para la futura, pues bueno, los jugadores cuando empiecen a calentar puedan estar en ese lado, y esa es la novedad del día de ayer. De momento hoy tampoco han colocado más caucho ni han colocado más bandejas como las que tenemos en este cachito de aquí, las plataformas donde están en el interior trabajando con las mangueras y demás conductos de agua, y donde siguen dejando esos montones de arena totalmente húmedos que van tapando con el hueco, que apenas ya quedan centímetros para que terminen de colocar toda la arena correspondiente. Novedades, mirad toda la parte del quesito del fondo norte con el lateral oeste. Parece que con ese cazo están arañando todas las paredes del quesito. Ya como se ven todos los pilares de la grada. Eso es lo que están haciendo. Imagino que construirán nuevos pilares, por eso estaba la micropilotadora en la zona estos días atrás, así que mirad, eso es cosa nueva, eso son novedades que vemos en el día de hoy. En la parte del quesito del fondo norte, lo que decíamos con el lateral oeste. Siguen regando, siguen probando los aspersores, ¿saben? Sobre todo hacen esto para que la arena compacte bien y se quede totalmente todo compactado. Como me gusta la mano. Siguen metiendo material cada 2×3, no dejan de entrar camiones, por lo menos lo que nos han dicho aquí, que no dejan de entrar camiones durante todo el día. Y otra de las novedades también que tenemos en el día de hoy es que mirad cómo en la parte de la grada del lateral oeste, a ver si empezamos a ver ya cómo se va este camión, a ver si vemos cómo abandona el terreno de juego, bueno, la parte del interior del Santiago Bernabéu, para poder ver cómo han colocado los asientos de contorno en la parte de las letras de Real Madrid Club de Fútbol, la parte de las letras de la grada baja del lateral oeste. Otra cosa que también hay que contar en el día de hoy es que mirad en la parte superior de la grada oeste. ¿Qué veis de novedad? ¿Qué veis de novedad? Pues sí, os lo digo yo, que para eso estamos, para yo grabar y vosotros verlo, ¿no? ¿Os parece? Y es que ayer vimos
Las novedades en el día de ayer es que colocaron escaleras de acceso tanto del restaurante hacia el vomitorio y viceversa. Y es que hoy han colocado más todavía, ¿eh? Ayer vimos cómo completaban estas y hoy parece que han completado en este lado de aquí, hasta incluso han puesto otras en ese lado. Pero mirad, os voy a hacer un zoom para que lo veáis desde cerquita. Ahí están recogiendo la grúa, así que vamos a sacar ahora la grava oeste para que se vea todo bien. Y aquí lo tenemos. Las nuevas incorporaciones, las nuevas adquisiciones que tenemos en la parte superior del lateral oeste. Aquí más bien pegando a Castellana y al nuevo restaurante y futuro restaurante que va a haber en esa zona. Ahí vemos cómo va quedando las nuevas escaleras que han puesto. Lo que decíamos de acceso hacia la grada y hacia el restaurante y viceversa. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito nos están dejando el Bernabéu, amigos. ¿Habéis dado ya el like o no habéis dado ya el like? Tenéis que dar al like. Yo creo que las máquinas del césped las han dejado acopiadas en el interior, obviamente, porque todo esto de aquí no está preparado todavía para que puedan acceder maquinaria y transporte y demás. Yo creo que de momento lo han dejado todo acopiado ahí dentro para cuando esté listo, ¡boom!, por ahí afuera, o hasta incluso por aquí. Ya veremos, a ver cómo lo hacen. Yo creo que lo van a sacar por ahí. ¿Por dónde creéis que lo van a sacar? Dejádmelo en los comentarios. Mientras tanto, la niveladora a su rollo. Ahí estamos, a su rollo completamente. Ahí sigue nivelando todo el Santiago Bernabéu. Ya sabéis que está controlado también. Y les ayuda, esos trípodes que tenemos ahí al fondo, les dan los datos exactos para poder dejar a ras, es decir, a nivel todo el Santiago Bernabéu. Ya sigue a lo suyo esa pedazo de máquina que, joder, lleva unos cuantos días a tope, ¿eh? A tope con la... También hemos visto desde fuera cómo colocaban las lamas en la cubierta oeste. Así que tiene que estar ya más o menos, si no es por la mitad, más avanzado que la última vez que lo hemos visto, pues más o menos por la mitad o incluso más. Sobre todo también la esquina de la Torre C, que se ve más opaca todavía. Parece que han colocado los soportes de erizo, como decíamos, ¿os acordáis? Soportes de erizo, y dentro de poco comenzarán ya a colocar ese aislante, que yo creo que hasta incluso en esta zona de aquí parece ya que están a punto, ya están colocando ya la lana de roca. Así que ya sabéis que lo siguiente que tienen que poner en esa parte de ahí es la lana de roca en la esquina de la Torre C, para luego posteriormente colocar las lamas, que las únicas que están más avanzadas son la cubierta norte, cubierta oeste y cubierta sur. Bueno, más que nada la cubierta norte con todas las lamas, que mirad, vamos a hacer un zoom. Y es que ya prácticamente se ven todas las lamas. Hola, Kaire. Se ven todas las lamas, hasta incluso los armarios. Desde aquí vamos a hacer un paneo, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda. A ver si vamos a tomar ya alguna lama. Pero no, todavía no. Desde aquí no se ve todavía. Es que de todas formas estamos muy inclinados, totalmente la diagonal es muy baja. La teoría que teníamos de que anclaban totalmente los asientos a medida del fondo, de la parte central hacia el fondo sur, hacia el fondo norte, es totalmente verídica, ¿eh? A medida que han ido colocando los asientos desde el lado central hacia el lado sur, han ido colocando, han ido viendo de que estaba todo guay, estaba todo correcto, y han ido atornillando, han ido anclando todos ellos. Y yo me atrevería a decir que toda esta zona de aquí está totalmente anclada. A ver si ahora se va este camión que está aquí. Lo que pasa es que no creo que se vaya todavía. Está descargando todas las tablillas, todos los puntales, sacos de cemento y demás. Las está descargando y vamos a ver si procede a irse, y podemos ver exactamente qué es lo que están haciendo ahora mismo y cómo va el avance de toda esa grada. Pero para que lo veáis, todos esos trabajadores lo que están haciendo es anclar definitivamente a los asientos a la grada, después de haber hecho esa prueba de peso, esa prueba de carga de peso a las láminas de grada prefabricada, y comprobar que todas estén correctamente. Ya tenemos a los pedazos de cracks totalmente listos para afianzar y totalmente dejar anclados esos asientos, como decíamos.
Y ahí tenemos en la esquina de la torre como todavía soportan y aguantan esos puntales en la parte superior del primer anfiteatro. Madre mía, qué es lo que están tramando. Mientras tanto, mucho movimiento en la zona, mucho movimiento que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde en el día de hoy no tenemos a nadie en el primer anfiteatro con esa instalación de los asientos, y donde vimos también ese hueco que colocaron en la parte central del primer anfiteatro. Ahí lo vemos, donde veremos a ver en un futuro qué es lo que van a hacer en esa zona de ahí, y hemos visto cómo han colocado todos los asientos en los antiguos pasillos y cómo han colocado las escaleras en todas las zonas nuevas donde tenían que colocarlas. Qué listo eres, JR. ¿Os acordáis ayer cuando nos cayó la que nos cayó? Si visteis mi vídeo de ayer, madre mía, chaval, madre mía la que nos cayó en el día de ayer, y mirad el día más despejado que tenemos hoy. ¿Os acordáis cuando empezaron a traer esas vigas para los soportes de las bandejas? Pues hoy de momento no hemos visto la llegada de ninguno. Yo creo que llegan cada 3 días más o menos. Traen 2 en el día, o hasta incluso uno en un día y otro el siguiente día. La de ayer obviamente la metieron porque mirad, ya no hay ninguna en la zona. Así que vamos a hablar de los antiguos palcos, esas galerías internas, tanto del fondo norte como en el lateral oeste. Ya sabéis que en el sur no podemos tomar imágenes porque no nos permite, ya han cerrado, han capado toda esa parte del tour para poder observar qué es lo que estaba pasando en la parte del fondo sur, pero todo lo que podamos sacar, en este caso la parte del fondo norte, lo sacamos, no os preocupéis. Y mirad cómo están empezando a quitar ya los andamios en esa parte del fondo norte, donde han colocado esas filas con sus escaleras respectivas y totalmente hormigonadas. En teoría esto va a ser, a ver esto, en teoría esto va a ser un tiro de cámara, o no va a ser un tiro de cámara. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? No va a ser para Florentino Pérez, no será para Florentino Pérez, ¿no? Venga, dejadmelo en los comentarios qué creéis, qué pensáis. Seguimos avanzando hacia la torre C y vamos viendo que toda esa parte ya ha sido totalmente hormigonada, y vamos viendo cómo avanza, cómo evoluciona todo el Santiago Bernabéu, sobre todo en el interior, que ya es hora, ya es hora, después de verlos tanto tiempo demolidos y tantos trabajos en la zona, ya era hora de empezar a ver el color gris predominar por todo el Santiago Bernabéu, sobre todo por el interior. Vamos avanzando, nos bajamos unas escaleras para ver cómo va el avance del primer anfiteatro, esas nuevas adquisiciones de los pasillos totalmente alineados con la parte del segundo anfiteatro, donde de momento no vemos la instalación de los pasamanos, esas barandillas para que la gente pueda ayudarse a bajar, sobre todo las personas mayores. Ya sabéis que el Santiago Bernabéu es totalmente vertical y hay mucho riesgo de pendiente y mucho riesgo de caída hacia abajo, como una croquetita hacia la parte del terreno de juego. Y hemos visto cómo no han reparado en trabajo, y madre mía, todo lo que han hecho en toda la parte del primer anfiteatro, ¿eh? Ya han tapado esos huecos de los antiguos pasillos, ya han colocado las escaleras pertinentes tanto en el lado norte como en el lado sur, y lo que no me cuadra es lo que están haciendo en la parte de aquí, esta parte de aquí, donde vamos a hacer un pequeño zoom ahora mismo, y vemos todos esos asientos totalmente quitados, arrancados, y vemos que han dejado una calva ahí, un hueco. No sabemos si es que lo han dejado a posta, lo han hecho sin querer, o es porque les ha dado la gana. Es que está llegando el fin de semana y es que la gente se vuelve crazy. Subimos un poquito, venga, subimos. Ya sabéis que toda esa zona de ahí también fue hormigonada, sobre todo el suelo, y que hoy, a día de hoy, es lo que vemos ahora mismo. Empezarán ya a construir todas las galerías internas de los vomitorios, anfiteatros y demás en esta parte donde estamos sacando ahora mismo. Fijaos cómo se ve la parte del edificio de fuera, Madre mía, chaval, está todo totalmente abierto, totalmente demolido. Guau, chaval. ¿Esto qué? ¿También va a ser una zona de presidencia? Bueno. Dejádmelo en los comentarios. Van avanzando, van quitando tablones, van quitando puntales. Es muy buena noticia, amigos, muy buena noticia. Mirad, quitamos Tun, toda la parte del primer anfiteatro, toda la parte del lateral oeste, lo que está pegando a Castellana. Oye, que han quitado el camión. Ahora sí que sí podemos ver
como han dejado nuestro Real. Vamos Real. Ahí vemos como ya han colocado todo el contorno de los asientos, en el que el día de ayer vimos con las letras blancas, pero faltaba el contorno, y a medida que los trabajadores están en la parte central, se van moviendo hacia la parte de la izquierda, hacia el lado sur, para seguir anclando los nuevos asientos. Pero así va quedando, así lo vamos viendo, esa nueva grada que hoy ya por fin vemos todos los asientos totalmente puestos, a falta de esta esquinita. Hemos visto un montón de piezas que llegaban para el Santiago Bernabéu, para el interior del Santiago Bernabéu, exactamente para el invernadero, y es que están a tope con la instalación de las pasarelas de servicio en el interior del Santiago Bernabéu, en el interior del invernadero, del hipogeo, para luego en un futuro que los trabajadores puedan andar perfectamente y libremente para acondicionar y hacer el pertinente mantenimiento de las bandejas cuando estén inside, cuando estén dentro del invernadero. Bueno, pues hasta aquí las novedades del interior y del exterior del día de hoy, 18 de agosto de 2022. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Esta noche partidazo de las chicas. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un rato en un nuevo directo. Chao, chao, chao. A la Madrid, viva los directos y viva JR, desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre.